Y 1, y 2, y 3, y 4. Hola, hola. Me acaban de sorprender haciendo uno de los ejercicios más dañinos para la espalda, para los discos, para algún diagnóstico que tengas de columna o así no era. Realmente un crunch abdominal por sí solo va a afectar tu columna, una espalda saludable o una espalda que ya tiene algún diagnóstico previo, como por ejemplo una hernia discal. ¿Será tan así? Hoy día vamos a analizar desde el punto de vista mecánico cuál es el efecto que genera realizar un crunch abdominal, la manera correcta en la que debiese realizarse y si efectivamente este movimiento genera un daño en sí, o sea que es inherente a este movimiento, el daño que puede generar en tu espalda puede acelerar el proceso de degeneración o los cambios asociados a la edad. ¿Debiese ser así? Vamos a analizarlo en este video. Muy bienvenidos sean a Rebuild Columna en Movimiento. Si has visto mis videos anteriores y sigues este canal, te has dado cuenta que ya he evaluado, hemos analizado otros ejercicios como por ejemplo el peso muerto, que está muchas veces como en el top de los ejercicios lesivos supuestamente para la espalda. Pero partamos del siguiente principio: ningún ejercicio es inadecuado siempre y cuando se adapte al contexto. Vale decir, si nosotros realizamos un crunch abdominal en una fase aguda de alguna condición de columna, como por ejemplo una hernia discal lumbar, sabiendo que un crunch, que es una flexión del tronco, va a generar una compresión anterior del disco, desplazamiento posterior, pero si está muy irritado ese disco, si está en una fase muy asintomática, entonces ese disco y esos síntomas pudiesen acentuarse con este tipo de movimiento, ya que ese es el efecto mecánico que genera este gesto. Pero en una columna saludable será lo mismo. Veamos cómo son las cosas. Los componentes del ejercicio son adaptarse a la persona, o sea que sea individual y que sea específico. Eso significa que si yo progreso en un tipo de ejercicio, si lo dosifico de la manera adecuada, independientemente cuál sea entonces yo puedo obtener más beneficios que riesgos de un movimiento. Entonces, en el caso del crunch abdominal, que no es más que posicionarse boca arriba, realizar una ligera inclinación del tronco hacia arriba hasta que se despeguen los hombros y más nada. Al realizar ese tipo de movimiento, si yo lo dosifico de forma adecuada, repito, no debiese por qué ser un riesgo para mi espalda, ya que quiero que veas la siguiente imagen. Puedes ver los tejidos a nivel muscular, a nivel de ligamentos, a nivel de las articulaciones, los discos que en términos simples son amortiguadores que absorben nivel de impacto. Entonces piensa en todo ese tejido que está trabajando constantemente para que tu espalda sea capaz de soportar diversos estímulos mecánicos, diverso estrés, pero que si la demanda a la cual tú exiges tus tejidos es menor a la capacidad de adaptación o hay un equilibrio entre ambos, entonces ningún ejercicio por sí solo va a generar daño, considerando que para que un daño estructural se manifieste como tal, no solamente van a influir los ejercicios, no solamente influyen el movimiento, sino que, y que hemos visto en otros videos, los hábitos, el tabaco, consumir alcohol, la dieta, el nivel de descanso, el nivel de estrés y la técnica de ejecución de los movimientos. Pero eso es uno de los tantos componentes. Y si logramos adaptar el movimiento que sea apto para ti, que sea adaptado a tus capacidades, a tus necesidades también, entonces un crunch abdominal es más seguro que riesgoso. Pero volviendo al principio, si tenemos que gestionar síntomas, si tenemos que retroceder para poder llegar a realizar este tipo de ejercicio, vale decir regresiones de movimiento, entonces esa es una fase de la que nos encargamos nosotros los kinesiólogos. Pero el movimiento en sí no es dañino, sino que el contexto donde lo aplicamos y la fase donde lo realizamos es lo importante. Ahora, ¿de dónde podría venir esta asociación entre un crunch abdominal y el dolor de espalda, o entre un crunch abdominal y una lesión de columna?
y es que en parte es por la falta de investigación, por la falta de entendimiento de los componentes del ejercicio y también por la falta de profundidad en entender los distintos componentes que pueden influir en que una persona o tenga dolor o que se vaya a lesionar. Pero que actualmente la evidencia cada vez más está ofreciendo conclusiones relacionadas con que un ejercicio en sí no va a lesionarte, que hay muchos factores que se pueden modificar. Entonces, si controlamos todas estas variantes, un stretch abdominal puede ser igual de saludable como salir a caminar, como salir a trotar, como salir a andar en bicicleta o X tipo de actividad física. Entonces, primero que todo, no creas todo lo que ves en internet. No porque un familiar tuyo o un cercano tuyo se lesionó realizando este ejercicio significa que por el ejercicio como tal se produjo ese daño. Hay que indagar mucho más allá y eso está en constante investigación. Entonces, como conclusión, plancha abdominal, ejercicio saludable siempre y cuando se dosifique bien. No creer en todo lo que ves en internet, adaptar el ejercicio a tus capacidades y sobre todo modular síntomas para progresar de la manera adecuada con todos los tipos de ejercicio, incluyendo este movimiento. Si este video te fue útil, te agradezco que me dejes un like, que guardes este video, que sigas esta cuenta y te voy a ver en el siguiente contenido, en donde hablaremos específicamente temas relacionados sobre columna, sobre movimiento, qué es lo que dice la evidencia para promover precisamente el movimiento y también reducir el miedo a realizar ejercicio. Te veo en el siguiente contenido.